Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en un nuevo video en el cual hablaremos acerca del tema migratorio y de algunos otros temas más que quizá te pueden interesar. Pero comenzamos con todo, y es que como ya se los había mencionado en videos anteriores, hay una preocupación en Chiapas. Esto precisamente por la cantidad de personas que están solicitando refugio en el país. Precisamente en el estado de Chiapas es donde la situación se ha tornado un poco más agresiva en torno a la migración. Hay problemas ya por parte de las instituciones y los migrantes. Y es que, amigos suscriptores, un tema que nosotros venimos tratando desde inicios del 2023 es el incremento de las solicitudes de asilo por parte de migrantes en México. Precisamente un tema que al día de hoy ya rebasó el récord histórico y se espera que sea algo mucho mayor. Y es que entremos en materia. Las solicitudes de asilo en México suben 30% en 2023 y saturan la frontera. Y adivinen qué, amigos suscriptores. Así es, el lugar que se ha visto más afectado precisamente es Chiapas, donde se tienen alrededor del 50 o 60% de las solicitudes totales que se tienen en todo el territorio mexicano. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reportó un incremento del 30% solamente de enero a agosto del 2023, cuando se registraron casi 100,000 solicitudes. Una situación obviamente que mantiene alerta a la frontera porque está completamente saturada. Entre los solicitantes de nacionalidades que más están llegando al país se encuentran cubanos, haitianos y hondureños. Hay migrantes de todas las nacionalidades y no solamente del continente americano, sino de otros continentes. Pero son precisamente estas nacionalidades el mayor número de extranjeros que están pidiendo sus solicitudes de refugio a México o asilo político. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué le mencionamos esto? Porque hay problemas ya entre la Comar y los migrantes. Esto precisamente porque las largas filas que han tenido que soportar la institución ha creado conflictos. Incluso durante esta semana se decidió cerrar las oficinas y decirle a los migrantes que no iban a dar estas solicitudes de refugio hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Porque ya es imposible lidiar con la cantidad de migrantes. Según el encargado regional de la Comar, cada día se atienden a 2,000 personas para darles esta solicitud de refugio. Un número impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque hay que tomar en cuenta que no hay recursos para empezar, ni suficiente personal para atender a tantas personas. ¿Por qué no lo hay? Bueno, principalmente porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido recortar los recursos para este tipo de instituciones. Así es, para todos aquellos que celebran que le recortaron los recursos al INE, felicidades, malditos corruptos. Bueno, el gobierno de México también recortó a muchas otras áreas que ni están enterados, como la migración, la salud, entre otros. Pero bueno, ese es tema para un siguiente video. La preocupación principal en Chiapas por parte de la Comar es que se espera que para este cierre del 2023 se alcance el récord histórico de 150,000 solicitantes de refugio y que se atiendan a esta cantidad de personas. Algo que no me parece descabellado, incluso podemos decir que el número puede llegar a más. ¿Por qué? Porque han reportado algunas instituciones en pro a la migración, como Médicos Sin Fronteras, entre otras, que la cantidad de migrantes que viene actualmente desde Centroamérica es impresionante.
Médicos Sin Fronteras advirtió una cifra histórica de 18.300 personas migrantes que transitaron en la última semana en el municipio de Danlí, uno de los puntos fronterizos entre Honduras y Nicaragua. Todos esos migrantes, obviamente, vienen hacia México porque buscan llegar a los Estados Unidos. Además, todas las personas que ya hemos hablado, que han reportado desde Panamá y en el cruce del Darién. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, obviamente, se encuentra totalmente en estos momentos preocupadas porque cómo van a atender a tantas personas. Pero bueno, pasemos a otro tema muy interesante. Un tema que está sucediendo en Oaxaca. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, por aquí vamos a ver una nota. Albergue migrante instalado por autoridades en Oaxaca, colapsa por falta de alimentos y agua. Funcionó 3 días. ¿Qué es lo que pasó aquí? Este tema está muy interesante porque es algo que yo ya les he dicho en este canal. Iba a llegar el momento, iba a llegar la hora, iba a llegar el día en el cual muchos mexicanos ya iban a estar completamente hartos de esta situación. Situación que el gobierno de México ha minimizado completamente, que es el descontento por parte de muchas personas en situación de movilidad. Hay muchos, que muchos mexicanos están teniendo hacia las personas en situación de movilidad. Hay muchos mexicanos que pues no les afecta, hay muchos que no saben la situación que se vive, sobre todo en el sur de México, en estados como Chiapas, como Oaxaca, como Veracruz, que han tenido que lidiar con la presencia de migrantes. ¿Qué es lo que pasó? En la capital de Oaxaca, un grupo de personas mexicanas protestó y pidió, por favor, a las autoridades de Oaxaca que hicieran algo con la cantidad de personas migrantes o la presencia de personas migrantes en parques, en camellones, y que incluso se ponen hostiles, se ponen agresivos para pedir dinero, exigiéndole a México y a los mexicanos que es obligación de los ciudadanos tener que ayudarlos. Obviamente, quiero decirlo, no estamos nosotros en contra de la migración, porque después confunden nuestras palabras y dicen, ay, es que eres un xenófobo, es que eres esto, es que estás en contra de los migrantes, es que si estuvieras en su situación. No, hay muchas personas obviamente en situación de movilidad que están huyendo de sus países por falta de economía, de apoyo y de un trabajo digno y una vida digna. Es totalmente cierto. Pero también hay muchas personas dentro del territorio mexicano, migrantes, que yo no sé dónde sacan a estas personas y si estas personas representan a sus países, pero que están enojados con los mexicanos porque no les quieren ayudar, porque no les quieren dar una moneda, exigiendo que les den monedas y pues, se ponen hasta agresivos. Es una situación que vecinos en Oaxaca denunciaron, incluso se hicieron protestas y bloqueos. Bloqueos carreteros por parte de vecinos de las colonias cercanas al centro de Oaxaca, porque ya están completamente hartos de esta situación, a lo cual pues el gobierno, ¿verdad?, decidió pues abrir un albergue. ¿Cuál es el problema? Que la falta de insumos, de agua potable y de obviamente para ofrecer alimentos, pues ya no les alcanzó más que 3 días. 200 personas migrantes se encontraban, pero el albergue ya no pudo, porque no hay apoyo por parte del gobierno, no hay apoyo por parte del gobierno de ninguno de los niveles, ni del gobierno federal, ni de los gobiernos municipales, ni estatales, ni de ningún tipo. El problema es que obviamente pues ahora en Oaxaca están haciendo un llamado no solamente a los mexicanos, sino al gobierno a que puedan apoyarlos, porque aunque hagan albergues, es imposible sostenerlos, es imposible ayudar a las personas en situación de movilidad. Y ya se los digo, hay muchas personas que sí necesitan el apoyo,
Hay muchas personas trabajadoras dentro de las personas en situación de movilidad que hay en nuestro país, pero no sabemos si la gran mayoría o solamente son estas personas groseras las que se dejan ver y después están amedrentando a los ciudadanos mexicanos, pues exigiéndoles dinero de una manera totalmente agresiva. Hay que ayudar solamente a los que realmente lo merecen. Estas personas que se ponen agresivas y exigen, lo siento, pero no, debieron haber exigido en sus países. Y no se trata de xenofobia, se trata de que si vienes a un país como México, que no es tu país, que estás tratando de llegar a los Estados Unidos, pero que te encuentras aquí en este momento, pues amigo, compórtate, amigo, no seas grosero con los ciudadanos. Y sobre todo, hemos encontrado casos de migrantes que se les ha ofrecido trabajo y lo único que dicen es que queremos ir a trabajar a los Estados Unidos, cuando no entienden que los trabajos que se les están ofreciendo son temporales para que puedan ayudarse en su estancia en lo que van a los Estados Unidos y que no tengan que estar en los parques, que no tengan que estar en las calles y sobre todo pues que no tengan que hacer que sus familias pasen toda esta situación pues horrorosa, porque hay muchas personas que vienen en núcleos familiares y tienen niños pequeños y qué necesidad tienen de estar sufriendo pues esta parte horrorosa que es la migración ilegal. Porque acuérdense, nosotros no somos xenófobos ni estamos en contra de la migración, sino de la migración ilegal de estas personas dizque defensores de los derechos humanos que convencen a las personas en situación de movilidad de que van a poder de manera ilegal cruzar a los Estados Unidos y tener una mejor vida. ¿Cuándo? Pues eso no es cierto. Amigos suscriptores, queremos hablar de otro tema, pues ya concluyendo el tema migratorio. Déjame saber en la caja de los comentarios qué opinas acerca de lo que está sucediendo en Chiapas y en Oaxaca, y crees que los vecinos mexicanos tuvieron razón en protestar y en exigir al gobierno que hiciera algo para atender a las personas en situación de movilidad que están en las calles. ¿Y qué opinas de que no hay apoyo para los albergues por parte del gobierno de ningún nivel? Pues bueno, hablando del gobierno, quiero platicarles acerca de este estudio. Suman 165.791 homicidios dolosos en lo que va de sexenio del presidente López Obrador. Por aquí tengo el PDF, que es del estudio donde nos estamos basando esto, para hablar de este tema. Si ustedes lo quieren, con muchísimo gusto, escríbame a mi correo electrónico o en la descripción les dejaré también en el enlace para que ustedes puedan ver este tipo de estudios, porque aquí nos los dividen y ojo con esto, porque sí les voy a ser sincero, porque van a decir, ay, ¿de dónde sacaste esto? Bueno, este estudio se basa en datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ojo con esto. Y les voy a dejar este PDF si ustedes quieren. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar el enlace si ustedes quieren descargar este PDF. O si no, pueden escribirme a mi correo. Si no les sirve el enlace, pueden escribirme a mi correo y se los paso con muchísimo gusto. Y va detallando el número de homicidios dolosos por parte del sexenio del presidente actual y lo compara también con sexenios anteriores. Amigos, lo más interesante pues precisamente de este estudio es la comparativa entre los sexenios. Aquí vamos a ver si se ve, si mi cámara no los tapa. La comparativa entre los sexenios del presidente Andrés Manuel López Obrador y los sexenios anteriores. Pues bueno, en 58 meses de gobierno, ahí está encabezando el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con 165,000. Le sigue el gobierno de
el presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Pues bueno, obviamente muchas personas van a decir, pero es que esas cifras no son reales. Oye, esto está tomado por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mucho ojo con esto. El mes con mayor registro de homicidios dolosos fue octubre del 2020, donde se registró 3.347 personas, pues obviamente en este registro. En cambio, el mes con menor registro de homicidios, pues fue en agosto del 2023, con 2.143 eventos. Ahí está, amigos suscriptores, el dato. Yo quiero que en la caja de los comentarios me dejen saber lo que piensan sobre este tema. No quiero abundar mucho en este tema, solamente les quiero dar la noticia como tal, porque ya recuerden que luego YouTube se pone un poco romántico cuando se trata de este tipo de temas, pero yo quiero que en la caja de los comentarios me dejen saber su opinión acerca de estas cifras. Precisamente porque muchos van a decir que esto es mentira, que no es cierto, que están siendo manipulados, que en sexenios pasados no se daban realmente los números, que se maquillaban y demás. Y por aquí está todo el récord histórico que se están tomando de datos oficiales, no se están inventando ningún dato. Y yo quiero que en la caja de los comentarios me dejes saber qué opinas acerca de la seguridad en el actual gobierno de México. ¿Qué piensas acerca de ese tema? Es un tema muy sensible, no quiero abundar acerca de esto, pero ahí están las cifras. Si ustedes quieren ver el PDF de este estudio, con muchísimo gusto, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Yo te lo dejo en la descripción de este video y obviamente, o si quieres que te envíe el PDF, escríbeme a mi correo electrónico, que es serviciomultimediaspl@gmail.com. Ahí tú puedes escribirme, enviarme notas, enviarme videos, saludos. Si te gustaría que habláramos de un tema en específico, pues también ahí a través de mi correo electrónico, o cualquier tipo de tema, pues bueno, ahí lo checamos en nuestro correo. Recuerda, en la descripción están nuestras redes sociales. También, si tú quieres apoyar al canal, recuerda, manito arriba, comentarios, todos los comentarios que tú quieras. También compartir este video con todos tus amigos. Obviamente vamos a comentar con mucho respeto en la caja de los comentarios, porque luego veo que se están peleando. Entonces hay que comentar con mucho respeto. Cada quien tiene su opinión y hay que respetar esa opinión. Si tú quieres apoyar de alguna otra manera a nuestro canal para que sigamos subiendo videos, en la descripción está también mi PayPal y número de contactos y demás. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta el próximo video.